Les agradezco la invitación a todos ustedes por este tiempo que vamos a tener aquí de conversación en el Foro Empresarial COE. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, Antonio Garamendi. Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor José Gómez Hernández. Embajador del Reino de España en Colombia, Joaquín María de Aristegui Laborde. Señoras y señores representantes del sector empresarial de la economía europea que están aquí presentes. Yo intentaré hacer aquí un recorrido un poco de lo que quisiéramos como gobierno, de lo que existe, indudablemente, de ahí partimos, de las posibilidades que enfrentamos en el futuro, incluso más allá de mi gobierno. Han pasado 7 meses, nos quedan 3 años, 4 meses, 5 meses. En realidad estamos empezando. Hoy se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento, a pesar de las modificaciones y los trámites que todo proyecto de ley tienen los congresos en general, pues es un documento guía de lo que vamos a hacer en el tiempo que resta, incluso más allá del gobierno, porque tiene un impacto en el primer año del siguiente gobierno. Yo partiría por definir un tanto la economía colombiana actual. Ella ha cambiado desde hace unos 30, 40 años. Nosotros éramos un país cafetero, aún se nos conoce por esa realidad, el mejor café del mundo, decimos nosotros. En cada región de Colombia, cada región dice que tiene el mejor café del mundo. Yo he recorrido como 30 de ellas. Nos generaba una estructura incluso política, una estructura cultural y productiva, interesante en mi opinión. Yo recuerdo esa época de niño y de joven. País cafetero cuyo café salía de pequeñas unidades productivas, decenas de miles. No era un producto de gran capital, no existía realmente, era de muy pequeños. Pequeños eran incluso propietarios de menos de 1 hectárea. La labor era profundamente artesanal, su calidad dependía de la mano del ser humano, no de la máquina. El cuidado meticuloso para separar cerezas del café, la escogencia, las formas de tratarlo, que son un arte realmente, que construyeron un paisaje específico, se le llama el paisaje cafetero. Hoy tiene una raíz española indudablemente, pero también una especificidad que lo hace patrimonio cultural de la humanidad. Visitar la zona cafetera tiene un cierto aliento de optimismo, le da uno de belleza, como dije ayer, es el país de la belleza. Nos generó una estructura productiva democrática en ese entonces. El país yo creo que era más igualitario gracias a esa estructura. Y un tipo de política que le llamamos nosotros tradicional, tanto conservadora. En realidad la fuerza productiva que estaba al lado del café quería conservar esa forma de construir riqueza y se expresaba en la política colombiana con esa intención. No, sin embargo, la violencia pasó por allí, ¿no? Que ha sido nuestro síndrome casi de 2 siglos. Pero el país se fue volviendo rico y fue construyendo sus instituciones y estas fueron relativamente sólidas, es también una especificidad colombiana, porque allá no hubo dictaduras militares como en otros países cercanos, porque en realidad no ha existido abruptos cambios políticos, pues ha sido por esa base democrática y productiva. Ese mundo vino a menos. El café en cierta forma tenía una
protección mundial a partir de un pacto cafetero que se destruyó. Un muy pequeño porcentaje del precio internacional del café, incluso del que se toma en la cafetería de la esquina, llega al productor. Ese fenómeno en realidad ha debilitado la estructura económica cafetera, debería arreglarse. Este es un campo, porque el café no ha desaparecido en Colombia, sigue siendo uno de los principales productos de exportación. Allí hay un objetivo: industrializar. Quizás saltar al café que se consume en la cafetería y que tenga un sabor colombiano. No lo tiene si vamos a la esquina, porque digamos los procesos ya de comercialización, de distribución, lo que hacen es mezclar los sabores del café, y el sabor colombiano que nosotros apreciamos tanto se diluye y se pierde, y ahí hay, digamos, todo un campo de maniobra que en nuestro programa está escrito y que deberíamos tratar de concretar: el mundo cafetero, el gusto cafetero y las posibilidades de expandir el café colombiano, no como una venta en grano, sino como una venta al consumidor. De ahí pasamos a otra economía, que es la que actualmente rige. Se reemplazó el café por el barril del petróleo. Hace unos 40 años el principal producto de exportación de Colombia no es el café, es el petróleo. Y con él el carbón, que es lo mismo, la misma molécula química prácticamente. Colombia tiene una inmensa mina de carbón a cielo abierto que no cesa. Si pusiéramos a García Márquez, haría una bonita descripción de la realidad de esa mina. Son trenes eternos y largos sacando del subsuelo este material para el mundo. Tiene los zigzags de los precios internacionales del petróleo. Exportamos también petróleo. El petróleo que exportamos vale más que el carbón. De eso hemos vivido en los últimos 40 años. Eso nos da otra base, otro paisaje, otra política. Se expresa en las instituciones y otros problemas. El país petrolero ha tenido su bonanza quizás en la primera década del siglo XXI. Cuando Europa entraba en crisis, nosotros era en pleno ascenso por el crecimiento del precio internacional. Pero como le pasa a todos los países petroleros, si el precio cae el país, cae la economía. Tiene un elemento que yo le llamo, y que se conoce así en el mundo de la economía, como la enfermedad holandesa, que va especializando, dado que es un sector de boom exportador, va especializando en el juego de los precios de mercado el país en sacar petróleo y en sacar carbón. Diferencias con el mundo cafetero. Los propietarios del petróleo no son como los propietarios del café. Aquí tenemos ya una concentración por empresas que se dedican a sacar petróleo, multinacionales, con poco asiento en la sociedad misma, con conflictos con la sociedad local, con la destrucción del paisaje. En vez de construir un paisaje patrimonio histórico como el café, hace lo contrario. Y con, sobre todo, el gran problema que es el debate del mundo, que es el anuncio desde la COP de finalizar la vida mundial, de la economía mundial, sustentada en el petróleo y el carbón, ¿no? Finalizar la economía carbonizada. Ante ese mensaje, el país, que depende de eso, pues obviamente entra en unas dudas hacia dónde ir, por dónde caminar. Sectores que creen que se puede mantener durante largo tiempo, eso existe en el mundo y en el país. Otros sectores que saben que no nos podemos mantener en el largo plazo,
que llegó un momento de transición. ¿Qué tan larga la transición? ¿Qué tan rápida? Una buena discusión de política, pero la certeza de que el mundo del carbón y el petróleo finaliza en la historia de la humanidad después de varios siglos, 2 siglos y medio, desde la revolución industrial, de acompañar todas las economías. Entonces estamos en el periodo en donde tenemos que replantear los temas. Indudablemente una estructura económica petrolera tiene una estructura, una matriz de exportación específica. Ahí hay un problema. Nosotros conseguimos las divisas desde exportar petróleo y carbón. ¿Qué las sustituiría en el mediano o largo plazo? Creemos que turismo es una respuesta, de corto plazo incluso. El gobierno ha tratado de moverse en ese terreno, poniendo unos pilares para ello, la construcción de pistas turísticas, la articulación de las zonas turísticas del país. El país no ha creído mucho en el turismo, más bien se ha encerrado, pero, como dije ayer, es el país de la belleza. Tiene un potencial desde el punto de vista natural, es la segunda potencia de biodiversidad. Desde el punto de vista cultural, es el cuarto país en número de lenguas habladas, lo que significa una diversidad cultural inmensa, quien lo creyera. Usted mismo acaba de decir que somos el segundo país del mundo en población que habla español. Sí y no. No, porque somos el cuarto país en número de lenguas, por la diversidad de comunidades indígenas. Eso construye unos paisajes naturales y culturales que podrían ser generar una gran presencia en el mundo del turismo. Turismo a Colombia realmente no puede llegar sino por avión, a diferencia de España, por ejemplo. Y eso hace que tenga que construirse una infraestructura adecuada. La seguridad alrededor del turismo, hasta ahora la seguridad la hemos construido alrededor del petróleo. Aquí tendríamos que abrir otros criterios diferentes que garanticen completamente la seguridad de un turista en cualquiera de estos puntos. La articulación para los paquetes que mostrarían una gran diversidad, etcétera. Si el turismo nos puede ir sustituyendo las divisas del petróleo y del carbón, ustedes tienen una gran experiencia en este tema. Y entonces se nos abre otro campo importante de actividad que tendríamos que dialogar, digamos, construir. Desde el Mar Caribe hasta la selva amazónica. Incluso en un mismo punto, desde el Mar Caribe hasta las nieves perpetuas, en cuestión de caminar apenas 15 horas. Caminar 15 horas. Cosas de estas, digamos, ofrece el país. Tenemos unos murales que yo le llamo las Capilla Sistina prehistórica, de hace 20.000 años, en donde algunos científicos dicen que apareció por primera vez la Tierra en el planeta. Chiribiquete se llama ese lugar, adentro de la selva amazónica hacia Venezuela, que llegar hoy ahí no es fácil, pero que podríamos abrir al mundo, obviamente por vía aérea, generando un espectáculo, digamos, que poco se conoce. Digamos, unos murales inmensos que son centenares de metros hechos por el ser humano prehistórico, allá en un lugar donde solo hay selva, en las montañas de allí. Bien, esta transición uno la puede medir en las discusiones de la Organización Mundial del Comercio y las que se dan en las COP, las conferencias de países partes de Naciones Unidas. Son dos líneas que de alguna manera tienen que llegar a una integración, a una coherencia. La OMC dedicada desde hace décadas pues a los pactos comerciales mundiales, a las reglas del juego mundial,
del comercio, la COP dedicada a cómo nos sostenemos en el planeta, vivos. Colombia obviamente hace parte de ambas, pero las normatividades a escala mundial de una y otra tienen que volverse coherentes. Las normas COP pueden destruir las normas, que no son normas sino sugerencias COP, y las sugerencias COP, si se volvieran normas, cambiarían el panorama del comercio mundial. Este no es un tema colombiano, este es un tema de la humanidad y tenderá a tener una solución rápida, porque no nos podemos demorar. Esa discusión OMC-COP es importante tenerla aquí en cuenta, porque si la OMC se adapta a las hoy sugerencias COP, Colombia quiere una ventaja fundamental, y América del Sur. Y entonces esto hay que ponerlo en el panorama. La materia, hasta ahora nosotros en general desde hace 5 siglos vendemos materias primas y se compran por el mundo más adelantado desde el punto de vista económico. En el mundo adelantado se hacía la producción, nosotros vendíamos materias primas. Vendimos oro, plata, a veces no tan vendido, y después petróleo, carbón, gas. Y ese círculo se ha repetido hasta el día de hoy, más o menos. La producción ha cambiado de lugar. Como ustedes saben, en las últimas décadas no se produce en el país desarrollado, sino que se ha globalizado y fundamentalmente se ha ubicado en lugares como China, que se ha convertido en el gran taller mundial, sobre todo para los norteamericanos, y ahora se extiende al sudeste asiático más, a la India. Ese movimiento de la producción ha seguido es los precios del carbón y la cantidad de carbón, y los precios de la fuerza de trabajo y la cantidad de la fuerza de trabajo. Yo diría que ha sido un movimiento tradicional en el capitalismo, salir del país, Francia, España, etcétera, Estados Unidos, e ir donde la fuerza de trabajo es barata a ganar un poco más, y donde hay mucho carbón, que es la fuente de energía. Ahí donde se conjugan los dos, ahí se construye un lugar perfecto para la producción, con grandes interrogantes para el futuro. Esa ha sido China, en general. Ese mundo, en donde nosotros exportábamos materia prima y la producción se iba deslocalizando, pero no en nuestros países, parece que está cambiando en estos días. En China, primero el carbón ya no es un atractivo. Quien siga en el carbón pues va camino a un desastre. Y la fuerza de trabajo cada vez es más cara por voluntad de ellos mismos y por lógica razón. Quieren calidad de vida. Y esto cambia las reglas del juego, un poco la política actual, la geopolítica, etcétera, los conflictos que empezamos a vivir. Y aquí es donde yo veo que tenemos una oportunidad, porque América del Sur en general y Colombia, muy en la vanguardia, son depositarios de una nueva ventaja natural, como antaño era el oro o recientemente el petróleo y el carbón. Una nueva ventaja natural que es el potencial de energías limpias, en dos facetas: las condiciones naturales, que obviamente no las determinó el ser humano, el viento, el agua y el sol, que son profusos en nuestra área, nuestro rincón del planeta, y la geología, el subsuelo, que tampoco lo determinó el ser humano, grandes yacimientos de minerales que hoy se usan para las energías limpias, manganeso, cobre, litio y otros. Juntos están ahí. Y entonces eso hace de América del Sur quizás la región, los estudios hasta ahora lo dicen, la región con mayor potencial de producción de energía limpia del mundo.
un empresario por ahí suizo, le titularon un periódico poco amigo mío, pero lo tituló así, dijo: Colombia es la Arabia Saudita de las energías limpias. Entonces aquí estamos ante otra dimensión, que habría, que un poco es, más que práctica, porque hasta ahora se están empezando a desarrollar las primeras inversiones, es una posibilidad hacia adelante, una nueva fase, digámoslo así, que Latinoamérica y el mundo puede usar en el sentido tradicional y clásico, es decir, podemos hacer hidrógeno verde, si se tiene el agua, si se tiene el sol y si se tiene el viento cerca, todo cerca, el precio del hidrógeno verde es de los más bajos del mundo. Es un azar geológico, obviamente. Donde esto está lejos, porque obviamente hay sol, porque obviamente hay agua, porque obviamente hay vientos, pero están lejos. Entonces el hidrógeno verde, que conjuga estas tres cosas, pues sale caro. Entonces lo que tenemos en Colombia es que el sol, el viento y el agua, todo junto, el lugar del mundo en donde el viento es más rápido y continuo, que es básico para la energía eólica, o la cantidad de sol en el año, ahí mismo, y el agua ahí mismo, la desembocadura del río Magdalena, y el puerto ahí mismo, ya hecho hace mucho tiempo, pues da un hidrógeno verde muy barato, pues no digo barato, sino más barato que los demás puntos. Y el hidrógeno verde se embarca. La diferencia del sol solo, del viento solo, que hay que llevarlo un cable, como cualquier energía eléctrica, aquí se embarca y entonces hay una potencialidad. Esa potencialidad puede arrojar lo clásico, es decir, solo vendemos lo que va en los barcos a los Estados Unidos, lo que va por cable, y otra vez quedamos como en la misma situación, solo que en otro panorama económico. O utilizamos los minerales que hay allí, litio, etcétera, y las potencialidades de energía limpia, e industrializamos nuestro territorio. ¿Qué ventajas tendríamos al industrializar allí? Que los productos, cualquiera, el lápiz, siempre pongo estos lápices de ejemplo, saldrían con huella carbón muy baja. Si este lápiz se hace aquí en España, sale con una huella carbón que es mucho más alta que en Colombia. Y si se hace en Alemania, sale con una huella carbón muchísimo más alta que en España. Si se hace en los Estados Unidos, igual, mucho más alta que en Alemania. Y se hace en China, que seguro este lápiz se hizo en China. Si fuéramos a mirar la historia real, sale con una huella carbón muchísimo más alta que en Estados Unidos. Y esa es la jerarquía económica hoy, ¿cierto? Porque deriva de un mundo del carbón. Pero si la OMC, por eso la menciono, empieza a adaptarse a las sugerencias COP, que debe hacerlo, entonces cada vez sería más competitivo el lápiz hecho en Colombia. Y esto abre un panorama. Claro, uno puede decir que eso no se va a aplicar, ¿no? Yo creo que sí se va a aplicar porque eso depende de la existencia humana. ¿Ese panorama cuál es? Que no solo tendríamos una ventaja en exportar materia prima energética limpia, que ya la tenemos, sino que producir allá un pedazo de alguna cosa, si la competencia del comercio mundial cada vez se cifra es alrededor de la huella carbono, vamos a poner un ejemplo, la tasa carbono, pero puesta en el comercio mundial. No es una idea loca, eso en cualquier momento surge. Es una necesidad, diría yo. Entonces, los productos hechos en América del Sur y en Colombia tendrían una enorme ventaja en el comercio mundial. Una oportunidad para nosotros, que también puede ser una oportunidad con quien se haga la alianza.
Estados Unidos decidió hacer la alianza con China, ahora está arrepentido, pero la hizo ya, no sé esos stocks que usted menciona de valores en millones de dólares, ¿cuál es el stock de la inversión norteamericana en Estados Unidos? Que tiene como contraparte que entonces la deuda de Estados Unidos es con los chinos. Y allí se amarraron en un matrimonio que ya les aburrió a los dos, pero que no saben cómo disolver para pasar a otros. Ustedes tienen una relación más estrecha con América Latina, pues lo han mencionado acá. Una tradición, un conocimiento, una historia común, buena o mala, lo que sea, pero la historia que nos hace literalmente vecinos. Se aprovecha en esta nueva realidad. Yo creo que este sería un tema central para la cumbre CELAC, Unión Europea, que España va a dirigir, porque ahora queda en la presidencia de la Unión Europea, es decir, tenemos una oportunidad. Y ustedes tienen dentro de Europa uno de los papeles más importantes y estratégicos con América Latina. La entienden, la han vivido, las culturas se han entrelazado, no somos lo mismo, pero nos parecemos. Entonces hay una oportunidad. Digamos, si este panorama que dibujo aquí en palabras es por el que vamos a ir, hay una oportunidad de ustedes, hay una oportunidad de nosotros. Aquí ya no podríamos tratarnos como antes, en los 2 siglos que han pasado, no es una subordinación, una dominación, aquí es una sociedad, pues volvernos socios. Voy a firmar ahora, y termino aquí para no, un acuerdo que el ministro Germán Umaña aquí presente ha adelantado con Airbus, que es una empresa europea, donde ustedes tienen incluso sedes aquí, que hace pedazos, como todas las empresas ahora, hace pedazos de aviones en diversas partes del mundo, haciendo ahí una lógica que maximiza la rentabilidad de esa empresa, supongo. Y ahora nosotros vamos a entrar, ese es el acuerdo, a hacer un pedazo de avión. Yo digo que vamos a hacer las carretillas del avión, porque son las ruedas y... ¿ah? Tecnológicamente avanzado, bueno. Y un pedazo de cola, bueno, un pedazo del avión, que para nosotros es importante porque nuestra industria aeronáutica está bien atrás, no la han querido desarrollar. Partimos igual con Brasil en el tiempo y Brasil se nos fue y nosotros quedamos quietos. Pero ahora esto nos va a dar la oportunidad de un salto. Bueno, yo le he dicho al CEO de Airbus que ayer había uno español, no sé si está por acá, que midiéramos las huellas carbón de cada pieza, donde unas se hacen en la India, etcétera. Aquí hacen los software. Y entonces midiéramos la huella carbón y determináramos en los aspectos materiales del artículo cuál la hace más bajo, como para refrendar lo que estoy diciendo aquí. Porque si la India es más alta que la que hacemos en Colombia, y si el mercado mundial se va a articular es alrededor de estos nuevos indicadores, huella carbón, pues está la respuesta. Entonces, bueno, ese es, digamos, el escenario. Ahí se abre todo el campo, ya no hablemos solo de café, ya no hablemos solo de turismo, sino que se nos abre una serie de espacios interesantes. La mitad de la economía colombiana son MIPYMES. El 80% de los puestos de trabajo en Colombia los genera la MIPYMES. Es decir, si nosotros queremos hablar de empleo, tenemos que hablar del pequeñísimo empresario, generalmente es empresario, porque aquí el papel de la mujer es más amplio. Ustedes tienen en España una tradición de MIPYMES como en Italia. Es más difícil encontrarla en otras partes. Y entonces, ¿cómo sería esa articulación entre MIPYMES? Que me parece que sería muy importante. Sobre estos nuevos desarrollos y contextos económicos mundiales. Aquí podríamos hablar de todo.
Si uno va al campo, la MIPYME es básicamente unos campesinos abandonados, excluidos, olvidados. Bueno, todos los problemas de Colombia surgen del olvido del campesinado, sin tierra, etcétera. ¿Qué pasaría si ese campesino se articula a otros procesos de agroindustrialización alimentaria, por ejemplo, en un mundo que cada vez tiene más hambre? Hay tierras, millones y millones de hectáreas de tierras fértiles, con mucha agua, y no hay una sola planta de yuca o de maíz, el maíz se encontró en Colombia, etcétera. Indudablemente ustedes han mencionado dos temas que tienen que ver con la nueva economía, que es la conectividad. Estamos atrás en conectividad. Este gobierno tiene una estrategia que quisiera dialogar con algunas empresas de conectividad de ustedes, porque o vamos hacia un monopolio privado, con la conectividad en la mitad del país apenas, o podemos saltar a una conectividad al 100%, pero hay que abrir. No puede haber un monopolio, ni público ni privado. Nosotros antes teníamos uno público, sino que tiene que haber una estrategia que permita llegar al 100%. Y indudablemente todo el proceso de generación y producción de energías limpias, que ya mencioné al principio, que entre otras es donde toca comenzar, porque es lo que va la huella carbón. Entonces, turismo, café, economía popular, conectividad, energías limpias, de entrada, seguro que habrá más complejidades en estos procesos, miden los espacios en donde el gobierno quiere, y seguramente ustedes tienen también una experiencia que haría que muchos de ustedes quieran para construir una sociedad. Bueno, dejo ahí, gracias por haberme escuchado.